Hay veces que quisiera irme a un lugar en donde no tuviera yo contacto con nadie. Es muy difícil poder vivir con un dolor que al final de cuentas nos vino a quitar el miedo. Es muy difícil poder aceptar lo que sigue. Nuestras hijas eran muy jóvenes, casi la mayoría eran muy jóvenes. Niñas ahora ya están asesinando a niñas también. Les quitan su proyecto de vida, la vida misma. Me llamo Irinea Buendía Cortés, soy mamá de Mariana Lima Buendía. Un caso de feminicidio del 28 de junio del 2010. Y que me está dando acompañamiento el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pues yo en el momento en que me apersono allí en el lugar de los hechos y que veo el cuerpo de mi hija, yo todavía iba pensando que a lo mejor era una broma de Julio César que nos estaba haciendo, porque ya en 2 ocasiones me había hablado y me había dicho que la iba a matar. Entonces yo todavía pensando en que a lo mejor era una bromita de esas que él hacía y que estaba con vida mi hija, pues llegamos al lugar de los hechos y nos damos cuenta que sí la había asesinado. Me doy cuenta inmediatamente que el cuerpo de mi hija estaba golpeado, estaba como recién bañado, había toallas allí en la cama donde estaba acostada, porque él dijo que mi hija se había ahorcado. Pero nosotras nunca vimos el cuerpo suspendido ni colgado y el cuerpo se veía que lo habían bañado, todavía tenía el pelo húmedo, había toallas mojadas allí en la cama donde estaba acostada, porque así la encontramos nosotras acostada. Las plantas de los pies las tenía completamente limpias y las palmas de las manos así las tenía como cuando una persona tarda mucho tiempo en el agua, las plantas de los pies y las palmas de las manos así como arrugaditas, y eso nos indicaba que mi hija no se había ahorcado. Aparte de eso, se veía un cuerpo, aunque esté sin vida, que ya no tenga vida, que esté muerto, una persona que ya esté muerta, habla del sufrimiento que vivió, las últimas horas de vida que vivió. Y mi hija se le veía en su cara el miedo, la angustia, el sufrimiento que había vivido las últimas horas previas a que la asesinaron. Los peritos ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Ellos dicen que sí estuvieron. A mí no me pueden decir que estuvieron porque yo estuve allí en el lugar de los hechos y jamás llegaron. El único que llegó, el grupo de investigación que se formó para llegar al lugar de los hechos, nada más fue el Ministerio Público, la médico forense y el copiloto de la ambulancia forense que llevaron y el chofer que la iba manejando. Esas fueron las únicas personas que formaban el grupo investigador. Entonces, sí, efectivamente los peritos en criminalística dicen que estuvieron en el lugar de los hechos y yo los desmiento porque no es así. Ni siquiera se presentó la policía ministerial, ninguna policía se presentó porque dijeron que no era un delito violento. Desconozco de qué manera se enteran que no era un delito violento si ni siquiera habían llegado al lugar de los hechos. El Ministerio Público no contempló los protocolos de actuación y de investigación, perdieron todas las evidencias, ni siquiera se las llevaron del lugar, sabiendo lo que tenían que hacer. Tanto el Ministerio Público como la médico forense, pues definitivamente no tomaron muestras de nada, ninguna prueba, digamos, el objeto constrictor con el que decía Julio César, según su dicho, que mi hija se había ahorcado, igual también lo perdieron, todo absolutamente, no embalaron absolutamente nada. Cuando la médico hace la necropsia, pues tampoco, lo único que tomó fue una muestra de sangre, en donde allí determina que tiene hasta el 2011 que la integran como en
julio más o menos del 2011 integran esa muestra de sangre, ya que le habían hecho los estudios, en donde dice que mi hija tenía 133 miligramos de alcohol. Eso fue lo único que hubo, el dictamen de necropsia y el dictamen en criminalística, el cual los peritos lo hicieron pues con lo que la médico y el Ministerio Público habían visto, porque ellos no estuvieron allí en el lugar de los hechos. Bueno, en estos 9 años el primer trato con las primeras autoridades donde denunciamos el caso, pues fue muy negligente, omiso. Nunca quisieron investigar lo que yo declaré en un primer momento, en donde yo dije todo el contexto de violencia que mi hija vivió, y Julio César, el esposo de mi hija, un policía judicial del Estado de México, él declaró que mi hija se había suicidado, y fue la única línea de investigación que siguieron, a pesar de que yo denuncié el contexto de violencia que mi hija vivió, y que denuncié también que él era el asesino. Ni siquiera lo quisieron escribir de esa manera, empezando a hacer la investigación pues como suicidio. La única línea que siguieron fue la que dio él, el propio asesino, y el trato pues fue omiso y negligente. Ese código no escrito que tienen las autoridades, de que ahorita lo haces tú y te protegemos nosotros, ahora al rato lo hago yo y ustedes ayudan a protegerme, es un código que no tienen escrito, pero que finalmente lo siguen en esa protección que les dan a sus mismos servidores públicos. Una ocasión escuché el programa de Patricia Kelly. Allí estaba la licenciada Yuriria Rodríguez con la señora María Antonia Márquez, otro caso de supuesto suicidio también, de Cuautitlán. Ella estaba dando su testimonio, la señora María Antonia, y entonces a mí me llamó mucho la atención escuchar esa parte. Me quedé ya sin hacer lo que estaba haciendo, dedicándome exclusivamente a escuchar. Y cuando terminé de escuchar, dieron el teléfono. Inmediatamente que terminó el programa yo hablé, y era el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En febrero del 2011 yo me presento para hablar con la fiscal que cómo iba el caso, ¿no? El asunto. Entonces ya en ese momento ya había Fiscalía de Feminicidios. En ese momento me dicen, allí mismo está en Barrientos, allí donde estábamos yendo a la Fiscalía de Homicidios, está a un lado la Fiscalía de Feminicidios. Ya paso allí y entonces la fiscal venía bajando y le pregunto que cómo iba mi caso, ya después de que la saludé, y me dice, ¿cuál es su caso? Ya le digo, y me dice, déjeme leerlo. Y le dije yo, pero si en noviembre vine y me dijo que lo iba a leer, que le diera yo 15 días. Me dijo, yo no trabajo a presión, se molestó mucho. Tengo 922 casos y yo no voy a trabajar a presión. Ya le empezó a hablar a un ministerio público que él iba a llevar el caso, que me iba yo a entender con él y que con ella no. Que en ese momento si yo quería hablar con el procurador que allí se encontraba en el 4º piso, le dije que sí. Entonces ya sube al 4º piso nuevamente, ella vuelve a bajar y me dice, ¿sabe qué? Que no la va a recibir el procurador. Búsquelo en Toluca y vea de qué manera lo busca, porque aquí no lo va a recibir. En septiembre del 2011 ya determina la fiscal junto con la Ministerio Público, que para ese momento ya habían cambiado a otra, era Liliana Ivonne Banda Gómez, y determinan el no ejercicio de la acción penal en septiembre. En noviembre me avisan a mí, y yo lo que hago es enojarme con la Ministerio Público, porque le dije que cómo era posible que determinaran el no ejercicio de la acción penal cuando había tantos elementos que demostraban que él era el asesino. Y dijo, bueno, pues tráigame un testigo que haya visto todo y que lo sostenga. Entonces yo le dije, ¿y quién llama gente para matar?
Si a mi hija la tenían viviendo como en el castillo de la pureza, y usted cree que Julio César iba a decirle, vengan a ver a la gente que la voy a matar. Metemos otro amparo y ese ya nos lo da pues más o menos como tendría que habernos dado desde el principio, y con ese ya nos vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el caso de mi hija fuera traído porque era emblemático. Porque yo siempre tuve confianza en las autoridades, pero yo me iba dando cuenta de que las autoridades realmente no querían hacer nada, y ellas, en vez de que nos ayuden, son las mismas que nos ponen una barrera para no poder tener acceso a la justicia. Jamás pensé llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El trato de los ministros es totalmente diferente. Lo primero que yo noté es que hay un respeto para las personas que van allí. Yo allí en la Suprema Corte, el tiempo que el caso estuvo y que yo tuve necesidad de ir a hablar con los ministros de la primera sala, yo nunca vi que los ministros se dirigieran con altanería ni con groserías, o sea, siempre con respeto. Yo eso siempre fue lo que vi, lo que desgraciadamente en la Procuraduría no hay. Ahora sí me han tratado ya con respeto, pero fue a partir de que la Suprema Corte determina esa sentencia. La misma sentencia de los tres efectos. El primer efecto es la perspectiva de género y la debida diligencia. El segundo efecto es sancionar a los servidores públicos que incurrieron en omisiones, negligencias, falencias y obstrucción de la justicia. El tercer efecto es la reparación integral del daño, y que yo en este momento nada más tocaría el tema de capacitar a todos los servidores públicos, llámese policías de los 3 niveles, ministerios públicos, fiscales, jueces, todo el Poder Judicial finalmente. La sentencia que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se llama sentencia Mariana Lima Buendía, como una reparación integral del daño y en honor a su memoria. Entonces esa sentencia tiene que ser conocida por todas las fiscalías de feminicidios. Y se tiene que aplicar no solamente en el caso de Mariana, es para todas las muertes violentas de mujeres en toda la República Mexicana, no solo en el Estado de México. Todos los ministerios públicos, todos los peritos, todos los jueces, todos los fiscales tienen que conocer esa sentencia y aplicarla, no porque lo diga yo, sino porque así lo determina el máximo Tribunal de Justicia de toda la República. El día que yo sienta que ya hay justicia es cuando se le dé al asesino de mi hija Mariana Lima Buendía una sentencia que siente un precedente de no repetición. Nuestras hijas tenían un proyecto de vida. Nuestras hijas eran muy jóvenes, casi la mayoría eran muy jóvenes. Para mí el 10 de mayo no significa nada. Nada. Para mí no es día de festejo, ni es día de poder sentirme diferente. Y cuánto lo lamento por mis hijas y mis hijos que están, mis nietas. Cuánto lo lamento. A pesar de que tengo a mis hijas y mis hijos y que tratan de hacerme la vida llevadera, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo, y sobre todo ahora que mi esposo tampoco ya no está. Mi esposo murió hace 9 meses sin ver la justicia.